Bienvenidos a Santa Madre Teresa de Calcuta. Al reunirnos para la Santa Misa, les recordamos mantener una distancia de 6 pies entre una familia y otra. También debemos seguir usando el cubrebocas durante toda la misa, a excepción del momento de recibir y consumir la Eucaristía. La Eucaristía solo se dará en la mano y no en la lengua. La Eucaristía no debe ser recibida con guantes o en una servilleta. Al siguiente les voy a leer una carta de los obispos Barnes y Rojas. Del Diócesis de San Bernardino, del 9 de agosto de este año. Queridos hermanos y hermanas, feliz día del Señor. Durante este tiempo ordinario, invocamos al Espíritu Santo para que nos ayude a mantener la esperanza y a ser perseverantes en nuestra fe en medio de la pandemia y los recientes hechos en torno al racismo en nuestra nación. Estamos con ustedes y somos conscientes de su sufrimiento. Sabemos las dificultades por las que están pasando, las sentimos y los hemos mantenido en nuestras oraciones. En solidaridad con nuestros hermanos obispos, reiteramos que como pastores y maestros, proclamamos que la vida humana es un don precioso de Dios, que cada individuo que lo recibe tiene responsabilidades hacia Dios, hacia sí mismo y hacia los demás, y que la sociedad, mediante sus leyes e instituciones sociales, debe proteger y cuidar la vida humana en cada etapa de su existencia. Nos preocupa la situación de la comunidad hispana porque de manera desproporcionada es afectada por esta pandemia. Según las estadísticas más recientes, el 54.8% de los contagiados en California por el COVID-19 son latinos, muchos de ellos por cubrir trabajos esenciales. A nivel nacional, la comunidad afroamericana es la más afectada. Sabemos que la pandemia es muy seria en muchos de sus países de origen y que ustedes están muy preocupados por sus familias en esos países. La pandemia sigue cobrando vidas. El número de contagios sigue creciendo a un ritmo alarmante. Es urgente que mantengamos las medidas necesarias para protegernos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Necesitamos buscar ayuda médica inmediatamente en caso de ser afectados por el COVID-19. Debemos practicar con seriedad las acciones recomendadas. Tan difícil como es evitar reuniones familiares y salidas innecesarias, además usar las mascarillas y guardar nuestra distancia. Necesitamos cuidarnos y a los demás siguiendo las directivas del Centro para el Control de Enfermedades, la CDC en inglés, y actuar de manera responsable en la solución de esta crisis. Lamentablemente, los efectos de la pandemia y de la cultura del racismo siguen afectando a los más pobres, muy en especial a las minorías. Recordemos que en nuestra tradición cristiana, la ayuda a los enfermos ha sido heroica, especialmente en tiempos de epidemias. Esta práctica debe continuar. Nos debemos distinguir por la práctica del amor a Dios, al prójimo y a uno mismo. Al cuidar de nuestra salud y la de nuestros hermanos, nos une a la voluntad amorosa de Dios, quien quiere nuestro bienestar. Cada día rogamos al Señor que esté con todos ustedes, sus familias y comunidades. Nuestra fe nos asegura que la voluntad amorosa de Dios por nosotros prevalecerá. Encomendados a todos los trabajadores de la salud y el personal esencial a Nuestra Señora de Guadalupe, oramos por el descanso eterno de nuestros difuntos para que la luz perpetua de Dios brille para cada uno de ellos. Les mandamos nuestra bendición y nos encomendamos a sus oraciones. En el amor en Cristo. Del Monseñor Gerard R. Barnes, obispo de San Bernardino, y del Monseñor Alberto Rojas, obispo coadjutor de San Bernardino.
Buenos días. Me da gusto estar aquí otra vez representando al Padre Ron. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, para disponer ahora a celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre del Padre. Intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivirá en continuidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor y irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento.
Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza raza según la carne nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y le dirigieron a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy el Evangelio demuestra la presencia de Dios en Cristo en el misterio de su iglesia. La barca de los apóstoles ha venido a ser en la tradición y en la liturgia el símbolo sensible de la iglesia de Cristo. Jesús ofrece a sus discípulos una prueba de su divinidad al caminar sobre el agua y al calmar el viento y el oleaje tan pronto como subió a la barca. Siendo Dios, Cristo tiene derecho de exigir de ellos, elegidos por Él para ser pescadores de hombres, una confianza absoluta, resultado de su fe en Él. Me hace reír este evangelio. Cuando Simón Pedro, caminando por encima del agua, viendo al mar alborotado y sintiendo el viento fuerte, dejó de poner su mirada en Jesús y de tener confianza en el Maestro. Empezó a hundirse. Jesús lo amonesta: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». La fe es algo necesario en la vida diaria.
Sin fe no podríamos vivir. El almacén nos vende leche y nosotros lo tomamos sin preocuparnos en lo más mínimo, ¿cierto? No llevamos primero la leche con un químico para que lo analice a ver si no tiene veneno. Tenemos fe en el lechero. Lo mismo hacemos con todos los alimentos que comemos, con las medicinas que compramos. Cuando hemos desconfiado en el químico boticario, que en lugar de aspirinas nos dé veneno? Sí, la fe es necesaria en la vida. Pues bien, si ponemos nuestra confianza en la gente con que tratamos diariamente, es casi absurdo que Cristo nos pide que tengamos fe en Él, una confianza ilimitada en su poder y amor hacia nosotros. Eso es lo que Cristo le reclamó a Simón Pedro cuando le extendió la mano y lo sostuvo fuera del agua. Un acto de confianza total, de abandono y de entrega. Él es la cabeza de la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno prevalecerán contra ella, le dijo Jesús en Cesarea de Filipo. Pues bien, la iglesia está representada por la alegría de la barca que capea triunfalmente las borrascas y marejados a través de 20 siglos. Nuestra fe debe apoyarse firmemente en Jesucristo. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, afirmó nuestro Señor. Qué equivocados están las naciones cuando buscan la solución de los problemas en el mundo, el fin de las guerras, la justicia social, únicamente en los políticos, los sociólogos y hombres de la ciencia. No hay más que un Salvador, el cual pueda y quiere ayudarnos si nosotros lo dejamos actuar, si lo invitamos a nuestros congresos y mesas redondas, a que sea nuestra compañera en la barquilla que nos lleva por el mar tormentoso de la vida. San Lucas en los Hechos del Apóstol dice: no se ha dado a los hombres otro nombre por el que pueden salvarse, Jesucristo. El problema de muchos cristianos hoy día es en su poca instrucción religiosa. Muchos se han quedado con los pocos conocimientos de religión a nivel de la primera comunión. Es una lástima, ¿verdad? Por consiguiente, su fe se ha quedado infantil. Tanto su fe como sus fundamentos tienen que crecer al mismo ritmo que nuestros conocimientos científicos y adelantos modernos. San Pablo lo expresa con mucha claridad. Cuando yo era niño, ¿qué dijo? Hablaba como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hizo hombre, acabé con las cosas de niño. Si ahora somos adultos, necesitamos una fe de adultos. ¿Es posible creer hoy?, se preguntaba al Santo Padre Pablo VI. Él mismo daba la contestación al decir: sí, y más que ayer, con tal que de pensar rectamente, porque el progreso de la ciencia, las maravillas de la creación sacadas diariamente a luz, están reclamando una causa superior que lo explique todo. Hermanos, ante el reproche de Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hagamos a un lado el temor, la angustia, el derrotismo de tantos y escuchemos al mismo Jesús que nos anima diciendo: tened confianza, porque yo he vencido al mundo. Así sea.
De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, señoridad de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibimos una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con fe, confianza y a veces con miedo, presentamos estas nuestras peticiones ante Dios nuestro Señor. Por el Papa Francisco y los obispos de todo el mundo, que a través de las tormentas de la vida, la persecución y el desafío espiritual no pierdan el valor mientras guían a la Iglesia a través de la pandemia. Roguemos al Señor. Por nuestra nación, que nuestros líderes puedan equilibrar lo público con lo privado, lo civil con lo militar y el bien común con la libertad personal. Roguemos al Señor. Yeah. Por la sagrada dignidad de la vida humana, que todos los católicos e incluso el mundo aprecian la valiente posición y el trabajo de nuestra Iglesia Católica para proteger al niño no nacido y a los ancianos de las fuerzas de la cultura de la muerte. Roguemos al Señor. Por los cristianos perseguidos de Nicaragua, Cuba, Venezuela, China y Nigeria, para que el occidente secular y todos los cristianos del mundo se levanten en su defensa, roguemos al Señor. En el espíritu de Elías y con Jesús como ejemplo, oramos por aquellos que se han comprometido con la vida de oración, los monjes, las monjas de clausura, los asociados de la Tercera Orden y todas las personas fieles de oración para que experimenten la plenitud del Espíritu, incluso cuando nos inspiran a todos hacia la comunión con Dios. Roguemos al Señor. Oramos, Señor. Por todos aquellos que atienden a los enfermos en el hogar, en hospicios, hospitales y especialmente en viviendas asistidas, que su amor disipe el miedo de aquellos a quienes asisten. Roguemos al Señor. Para que la energía, el entusiasmo y la fe de nuestros adolescentes puedan inspirar y guiar a nuestra parroquia hacia adelante, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la continua prosperidad de la parroquia de Santa Madre Teresa de Calcuta, para que podamos dar gracias por nuestro santuario que se eleva a la gloria de Dios y en honor a Santa Madre Teresa, y que pronto regresemos allí para nuestro culto. Roguemos al Señor. Por el Padre Ron Rusk, por quien esta misa es ofrecida, para que pueda recuperarse de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor, roguemos al Señor. Y para una bendición especial sobre el obispo Alberto Rojas, hoy en el 10 de agosto, en el aniversario de su ordenación episcopal. Roguemos al Señor. Dios del terremoto en el fuego,
la tormenta y el susurro silencioso. Escucha nuestras oraciones que te presentamos en el poder del Espíritu Santo a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre en todo lugar, por Jesucristo nuestro amigo amado. Por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumpliendo tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu resurrección, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmían en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles, paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y unidad, tú que reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Un acto de comunión espiritual. Mi Jesús, El cuerpo de Cristo. creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. El cuerpo Ya de que no Cristo. puedo recibirte en este momento sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí, me uno a mí mismo en ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Gracias por acompañarnos a nuestra misa en persona o por transmisión en vivo. Para satisfacer la demanda de la asistencia a las misas,
Todas nuestras misas diarias se llevarán a cabo al aire libre, así como por transmisión en vivo, y las misas del próximo fin de semana serán como sigue. Las siguientes misas se llevarán a cabo al aire libre. Sábado a las 6 de la tarde en inglés. Sábado a las 7:30 de la tarde en vietnamita. Domingo 7 de la mañana, 6 de la tarde y 7:30 de la tarde en inglés. Domingo 8:30 de la mañana en español. La misa de 7 de la mañana del domingo se transmitirá en vivo también. La misa del domingo a las 10:15 de la mañana será solo transmisión en vivo con distribución de comunión a las 11:15 de la mañana. Se están formando estudios de Biblia en inglés. Contactar a Christine Miller a través de email. Si está interesado, la información se encontrará en el boletín. ¿Alguna vez ha pensado, Dios hace tantas cosas por mí, ¿qué puedo hacer yo por Dios? La respuesta es fácil, servir. Ahora que más personas están asistiendo a misa, necesitamos voluntarios en los ministerios de liturgia, música, audiovisual, Eucaristía, ujieres y encargados en la entrada. Por favor de comunicarse con Laura Hernández por email musicaweb@smtoc.church. Nuevamente les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Desafortunadamente todavía no podemos convivir después de la misa, así que les pedimos que por favor sigan las instrucciones de los ujieres y se dirijan a sus carros. Que tengan una excelente semana y los esperamos el próximo domingo. Gracias, Lalo. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos.